Hey, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bueno, les habla Julián en este su programa Luz y Sal. Y hoy, bueno, seguimos continuando con este programa que hemos estado titulando o que hemos titulado ¿Por qué no me escuchas? ¿Se acuerdan que la primera semana o la semana pasada hablábamos de por qué el Señor no nos escuchaba? Y habíamos aprendido de que quizás no es de que el Señor no nos escuche, sino que nosotros no escuchamos la voz de Dios porque quizás estamos más atentos a lo que nuestro corazón quiere oír. Bueno, de pronto tú que nos estás viendo dirás, uy, pero yo me perdí el programa. No te preocupes, mira. Ve a YouTube y me puedes buscar a través de Julián Rebolledo o en Facebook me puedes buscar a través del programa Luz y Sal, así como está escrito aquí. Y puedes encontrar la palabra. Esa y muchas otras más que hemos compartido. Entonces yo quiero llevarlos a la segunda parte. Mira, en Santiago 4:3 nos dice que no tenemos porque nosotros no sabemos pedir. Así es, no sabemos pedir. Tenemos que aprender a pedir. Muchas veces decimos, ¿por qué mis oraciones no pasan del techo? ¿Por qué se quedan ahí? Bueno, ahora vamos a la siguiente pregunta. ¿Oramos o hacemos oraciones repetitivas? Oraciones repetitivas, ¿cómo así, Juliancho? Espera, barámela despacio, explícamelo un poquito porque, ¿cómo así? Bueno, mira, muchos de nosotros venimos de iglesias tradicionales, ¿verdad? Y esto que voy a decir lo voy a decir con mucho respeto. Respeto las creencias de cada persona, respeto las religiones de cada persona y no quiero con esto ofender a nadie. Lo que les voy a hablar es literalmente Biblia, uso la palabra de Dios y todo lo que digo lo sostengo con la palabra de Dios. Entonces mi intención no es herir sentimientos ni ofender a nadie y pido disculpas si de pronto lo hago. Pero quiero que sepan que no es mi intención. Lo que quiero es llevarles la palabra de una manera clara y concisa. No hacer oraciones repetitivas. Decía que todos venimos de un contexto de una iglesia tradicional, ¿verdad? En aquella época nos decía a nosotros, y no sé si todavía se hace, cuando uno iba y se confesaba, el padre le decía a uno, bueno, dependiendo tu pecado, qué tan grave era tu pecado, hacías tus padres nuestros. Imagínate que yo vaya un día al supermercado, mi esposa me mandó al supermercado, ahí voy yo al padre y digo, padre, es que mire, mi esposa me mandó al supermercado por una leche, me pidió el favor y yo voy para el supermercado. Y delante mío pues había una muchacha muy bonita y yo no pude evitar mirarla, padre, y vinieron malos pensamientos. Entonces me siento mal, cometí un error y pequé. No te preocupes, 5 Padres Nuestros y listo. A la semana vuelvo otra vez. Padre, ¿usted se acuerda? La muchacha aquella que yo vi en el supermercado, pues la volví a encontrar y no me pude contener y me acerqué y le hablé y le pedí el teléfono y pues la invité a salir y pues ella es casada y yo casado. Pecamos, Padre, y entonces, ¿qué hacemos? No, 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 mal, mal, mal. 20 Padres Nuestros. Ahí va yo a la casa, orar los 20 Padres Nuestros, oraciones repetitivas. Y voy en el 17, en el 18, y de pronto alguien me toca la puerta y me confundo. Y ahora, ¿por dónde iba? ¿Por el 17, por el 19? No, 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 no. Le estoy robando un Padre Nuestro a Dios. Me va a tocar volver a empezar de cero. Bueno, no lo estoy haciendo con sarcasmo, no lo estoy haciendo con burla ni con irrespeto. Mi ejemplo es a qué se refiere con oraciones repetitivas. Ahora, les dije que lo que hablo lo hablo con la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, vayamos a la palabra. En Mateo capítulo 6, versículo 7 dice, y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros se la pidáis. Así es. Nuestro Padre Celestial, Dios sabe cuáles son tus necesidades, mis necesidades. Antes de que yo vaya al Señor a pedirle, a orarle, a suplicarle, Él ya sabe mis necesidades. Él sabe que me conviene, pero Él también sabe cómo vamos a actuar si Él me da lo que yo le estoy pidiendo. Por eso es que muchas veces Él no nos da lo que nosotros le pedimos. Entonces no es de que Él no nos escuche, sino que Él sabe qué nos conviene a nosotros. Recordemos que Dios es bueno y su voluntad es buena, es agradable, su voluntad es perfecta y Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Él quiere lo mejor para ti, Él quiere lo mejor para mí. Entonces, es saber pedirle al Señor, es saber orarle al Señor. Entonces, quiero que entremos a aprender orar, orar. Bueno, ¿qué es orar? Bueno, orar es tener comunión con Dios, es tener comunión con el Padre, es tener comunión con el Espíritu Santo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, ¿cómo tú oras?
no nos compliquemos, es comunión con el Padre, es orar, es así como cuando tú estás hablando con un amigo, así como cuando tú hablas con una amiga, con tu esposo, con tu esposa, con tu hijo, lo haces con el Señor. Ahora van a haber momentos donde, dependiendo de la situación, tu estado de ánimo va a ser diferente. Van a haber momentos donde te vas a acercar al Padre llorando, con un corazón quebrantado. Vas a haber momentos donde vas a estar alegres. Vas a haber momentos donde vas a decir, Señor, necesito que me des dirección en esto. Señor, este negocio me conviene. Señor, ¿qué hago con esta amistad? Señor, ¿qué hago con este dolor? Puedes llorar, puedes reír, puedes darle gracias al Señor, puedes alabarlo. Hay muchas maneras de comunicarte con Dios a través de la oración. Lo importante es recordar que venimos al Señor con un corazón constricto y humillado, de corazón. Entonces, cuando tú oras de una manera repetitiva, tú lo estás haciendo por inercia, como cuando íbamos a la escuela o como cuando te aprendes una lección y te tienes que parar al tablero a recitar esa lección. Dios no quiere eso, por eso no pasan del techo. Tu oración tiene que salir del fondo de tu corazón, de lo más profundo de tu corazón, para que llegue a Dios. Por eso el Señor nos dice que no hagamos oraciones repetitivas. Y esto se lo dice Jesucristo a los discípulos cuando les enseña a orar el Padre Nuestro. Y hay una parte específica del Padre Nuestro. En Mateo capítulo 6, versículo 10 dice que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. O sea, ¿la voluntad de quién? La voluntad del Padre, no la voluntad de nosotros. Entonces es aprender a entender que es la voluntad del Padre, no la voluntad de nosotros. Sabemos aquí que es importante que el Señor dice, antes que vosotros le pidáis, Él ya sabe que tenemos necesidad. Entonces el Señor ya sabe. Dios sabe todo de nosotros. Él conoce nuestro corazón. Él conoce nuestros pensamientos. Él escudriña lo más profundo de nuestro corazón. Entonces, mire, la oración no es para torcerle el brazo a Dios. El propósito de la oración es para que nuestra voluntad, que la voluntad del Padre se alinee con nuestros deseos, o que nuestros deseos más bien se alineen con la voluntad del Padre. Es hacerlo una sola línea y entender que es la voluntad del Padre. Mire, podrán haber puertas abiertas grandísimas y tú dirás, wow, ese es el trabajo que yo necesito, pero el Señor la puede cerrar. Y dirás tú, pero esa era la oportunidad de oro, eso era lo que yo estaba esperando, esa era la pareja ideal, esa era mi media naranja, ese era el negociazo. El diablo también hace milagros. El diablo también va a abrir puertas. El diablo te puede poner esa persona que quizás te va a alejar, que quizás te va a dar una mala vida. Recuerde que el Señor lo ve todo. Entonces, si esa puerta se cierra, es porque Dios tiene algo mejor para darte. Es porque el Señor sabe qué nos conviene. Entonces, es decir, Señor, bueno, no se dio, pero tú sabrás por qué. Gracias porque tú cuidas de mí. Esa es la manera como entendemos que la voluntad de Dios es buena. Y no es de que Dios no nos haya escuchado, es de que Dios sabe qué nos conviene a nosotros, qué nosotros tenemos necesidad. Con esto quiero llevarlos a lo segundo. ¿Cómo nosotros pedimos al Padre? ¿Cómo le aprendemos a pedir? Hay dos maneras de hacerlo, o diría yo, más que dos maneras, es como hay dos formas de llegarle al Padre y pedirle al Señor. La primera forma es, o la primera requisito podríamos decir es, cuando tú le pides al Padre, tú le pides que sea la voluntad del Padre. Entonces, no es en nuestra voluntad, sino en la voluntad de Dios. Entender eso y tener esto claro. Y lo segundo es hacerlo en el nombre del Hijo. Veamos qué nos dice la palabra. Cuando vamos a Juan 14, versículos 13-14, dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo hará para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. O sea, yo lo haré, dice el Señor Jesús. Y tú dirás, ¿sí ves? Ahí yo lo sabía. Yo sabía que ahí estaba ese versículo. Ahí dice que si le pedimos en el nombre de Jesús, Él lo va a hacer. Porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y ya estamos otra vez torciéndole el brazo a Dios, diciendo, Señor, escrito está, y ahí está. Pero no es así. Él dice que Él lo hará si es la voluntad del Padre. Recordemos que el Padre sabe que tenemos necesidad, que nos conviene a nosotros. Entonces no utilicemos este versículo para torcerle el brazo a Dios. No es la voluntad de nosotros. La oración no es para que el Señor ceda ante nuestras peticiones, para que digan, no aguanto más, está bien, se lo voy a dar. No, la oración de nosotros es para buscar la presencia de Dios, es para orar, es para creer en fe que el Señor lo va a dar y es para darle gracias a Dios por lo que Él está haciendo. Entonces, cuando oremos, primero es que sea la voluntad del Padre. Segundo, lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús.
Tercero, le damos gracias al Padre por lo que está haciendo, por lo que va a hacer, ¿verdad? Quiero que tengamos una cosa presente. Todo lo que hacemos va a través de Cristo Jesús, como dice ahí, que lo pidamos en su nombre. ¿Por qué? Porque Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. Entonces no hay ningún intermediario. El único intermediario entre Dios y los hombres se llama Cristo Jesús. El que pagó el precio por nosotros es Cristo Jesús. El que nos está salvando, el que nos está redimiendo es Cristo Jesús. El que padeció en la cruz fue Cristo Jesús. El que resucitó y está sentado a la diestra del Padre es Cristo Jesús. Él es nuestro abogado. Abogado tenemos para con el Padre en Cristo Jesús. Él es la vida eterna. Él es el camino. Él es la verdad. Él es la vida. Él es el agua que nunca o que siempre va a calmar nuestra sed para que nunca más tengamos sed. Él es el pan de vida. Él es Jesucristo. Entonces, cuando vamos al Padre y oramos en el nombre del Hijo, decimos, Padre, que sea tu voluntad y gracias, Señor, porque tú estás obrando en nosotros. Cuando aprendemos a entender que es la voluntad del Padre y no es la voluntad de nosotros, nosotros aprendemos a descansar. Ahí es donde tenemos que entender, no es en el tiempo de nosotros, es en el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es Kairos. Dios vive en un eterno presente. Nuestro tiempo es Cronos. Segundos, minutos, horas, semanas, meses, años. Ese es el tiempo. Pero es el tiempo de Dios. Y el tiempo de Dios es perfecto. Dios nunca llega tarde. Dios siempre llega en el momento justo. Y termino con este versículo. Proverbios 1:33 dice, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Ojo que aquí dice, mas el que me oyere habitará confiadamente. Eso quiere decir que Dios sí nos escucha. Y también quiere decir que Dios sí nos habla. Entonces, no es que Dios no nos escucha, sino que nosotros no hemos aprendido a escuchar su voz. Entonces, cuando oremos, pidámosle al Señor que abra nuestros oídos espirituales, que abra nuestros ojos espirituales, que nos enseñe a escuchar su voz, que nos dé sabiduría para escuchar su voz. Y hablemosle a nuestro corazón para que nuestro corazón mengue y entendamos que es la voluntad del Padre. Bueno, te dejo con esta palabra. Espero que te haya gustado mucho. Y recuerda, dale un like, hazle un share para que esta palabra sea de bendición para alguien más. Y suscríbete ahí en YouTube en la campanita. Chao, chao. Que Dios los bendiga. Les habló Julián en este su programa, Luz y Sal. Chao, chao.